Olá, meu nome é Vinícius Metzger, sou capellán do Colégio Adventista de Americana e sou pastor, paleontólogo e pratico deportes radicales. Assim que me encanta muito o skateboard e o surf, onde hacemos classes para os niños durante todo o ano de skateboard. E aí temos a tabla que é minha, patrocínio Vinícius Metzger, com o patrocínio de Woodlight, que é madeira leviana. E aqui está Jesus, I am real, ele é real, 7 point, no lugar perfeito, que é tu vida. Então, trabalhamos com o skateboard e falamos a los niños que eles podem ter algo que los dejen hacer los truques con las tablas más fácilmente y que Dios puede bendecir. Así que empezamos haciendo clases y pasamos mucho tiempo con ellos. Entonces seguimos los 5 métodos de Jesús, que es primero estar en medio de ellos, entonces junto de ellos. Muchas personas quedan preocupadas si uno empieza a andar con un tipo de personas, se cambian y pueden quedar como de ellos, pero eso no es verdad. Jesús andaba con qué tipo de personas, a las peores, pero él tenía un carácter que es la luz. La luz con las tinieblas no se mezclan. Las tinieblas no tienen fuerza sobre la luz, pero lo que uno tiene que entender es que tener la luz es ir donde Dios nos enviar. Así que tenemos que tener eso siempre en su mente y entender que el Espíritu Santo nos lleva a algunos lugares. El segundo punto es ser simpático, tener que tener la sonrisa en el rostro para que las personas puedan tener seguridad de estar cerca de usted. Y así entonces tú puedes preguntar a él cuál es la necesidad, que es el tercero. El tercero es saber cuál es la necesidad del pueblo, de las personas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Eso es importante uno entender. Entonces, cuando tú haces el primero punto, que es estar junto de ellos, es simpático, tener la sonrisa en el rostro y también puede escuchar las necesidades de las personas. Entonces, tú puedes ayudarlas con sus necesidades. A veces, muchos de los niños que trabajan con nosotros, que llegan a la escuela, no tienen lo que comer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un desayuno por la mañana. Entonces, a ellos le ofrecemos, así que ellos pueden alimentarse. Entonces, después vamos a hacer clases de skateboard. Lo que llama la atención de los niños es que ellos reciben la clase y todo tiene un costo. Pero ellos preguntan, ¿cuánto va a me costar todo eso? Y a ellos les decimos, pero no es eso que tú necesitas para ser feliz. Sí, yo quiero aprender a andar en skateboard, es mi sueño. Ya, tú vas a tenerlo, pero el costo que va a pagar es Jesús. Pero ¿cómo así? Me preguntan. Ahí está la cuestión. Cuando te preguntan cómo así, es porque Dios ya pagó por su sacrificio todo lo que nosotros tenemos por recibir como felicidad. Entonces, ese es un regalo de Dios para usted. Los niños se ponen así curiosos, quieren saber más sobre lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Así que pasamos tiempo, entonces empiezo a llamar la atención de ellos y los presento la Biblia a prueba de agua. Esa tú puedes echar el agua que no se echa a perder. Así que cuando la presento a ellos, se quedan pero impresionados y quieren saber, pero ¿qué pasa? ¿Y cómo es la Biblia? ¿Es igual a las otras? Sí, igual, pero cuando uno lee abajo del agua, como que puede escuchar a Dios, porque uno no habla, solamente escucha. ¿Sabe? Todas las cuestiones, las personas se van aprendiendo con usted. Y el cuarto punto que me llama la atención que Jesús usaba es que él ganaba la confianza de las personas. Él se quedaba una persona confiable. Así que las personas entonces, por confiar en él, empezaron a escucharle lo que él tenía que decir. Mira, nosotros no podemos llegar a una persona y decir, ¿sabe qué? Tiene que cambiar de vida. No, pero si ellos están contentos, tienen plata, también de salud, no van a querer cambiar. Entonces, no es así que ocurre. Tienen que tener los puntos específicos. Entonces, el último punto, que es el quinto, que ahí tú invitas a la persona a seguirte. Pero no es seguir a usted, sino que a Jesús. Porque nosotros solamente dejamos en ellos la digital de Dios. Entonces, ellos saben quién tú eres y ahora empiezo a seguir usted para llegar hasta Jesús. Entonces, Jesús es quien salva a las personas. ¿Sabe? Hay un texto en la Biblia que me llama mucho la atención y me encanta eso. Y de aquí ha sacado todo mi trabajo. En Romanos
10:12. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaron. Porque todo aquel que invocar al nombre del Señor será salvo. Eso que me ha motivado a trabajar con los skatistas, las personas que andan en skateboard. Entonces, aquí en Brasil tenemos Skate Community, la comunidad de los skatistas, las personas que andan en skateboard. Hacemos clase con ellos, campeonatos. Yo consigo las tablas que son conocidas como shape, que lo consigo más barato, entonces lo puedo hacer como 50% de rebaja, así que ellos pueden tener sus tablas y aún más le entrego a ellos el mensaje, porque las tablas son más baratas, pero tienen el mensaje: Jesús, I am real in 7 Point. Jesús es real en tu vida. Y entonces los niños se encantan porque a ellos no pueden creer que Dios se ha preocupado con ellos. También con el surf tenemos las clases y por la mañana hacemos la clase y después con ellos enseñamos más trucos, pasamos mucho tiempo y siempre al final sacamos la Biblia. Entonces, pues la Biblia ser a prueba de agua, ellos se encantan y me dicen, pero entonces vamos a leerla. Entonces empiezo a leer ahí en la playa y se encantan. Entonces hacemos un regalo a ellos con una Biblia de esta. Y muchos de ellos se llevan para sus casas. Yo una vez estaba haciendo clase a los niños y tenía un amigo. Y él entonces me dijo, ¿sabes qué? Dios nunca ha hecho nada por mí. Yo le dije, sí, Dios ha hecho. La Biblia dice en Salmos, David dice que las olas salen de la mano de Dios. Entonces, Dios hace las olas. Y me dijo, sí, pero que las olas no son solamente para mí. Hasta las personas que están en la playa, que pueden perjudicarme, también la reciben. Yo le dije, pero tú sabes cuál fue el primer surfista en la Biblia. Me dijo, Jesús. No, Jesús fue el segundo. El primero fue Noé. Noé, con su arca o con su barca gigantesca y todos los animales adentro, bajó la ola más grande del mundo. Y Elena de White dice que en el diluvio, cuando la ola estaba gigantesca, Satanás y sus ángeles tuvieron miedo, creyendo que serían muertos por el diluvio. Pero Noé no, bajó la ola con la arca, con todos los animales adentro, porque creía en Dios. Y yo creo que fue el tubo, la ola perfecta. Entonces él me miraba y decía, pero ¿cómo yo nunca he leído eso en la Biblia? Yo decía, pero ¿tú ya leíste la Biblia? No. Entonces, el segundo fue Jesús, porque tenía tanto poder que no necesitaba de una tabla como esta para bajar en las olas, para estar arriba de las olas. Tenía tanto poder que no necesitaba de tablas, podía caminar sobre las olas. Él entonces puso los ojos grandes y me dijo, pero ¿cómo eso? Ya, y Pedro, el tercer surfista, porque él también usó del poder de Dios y pudo caminar sobre las olas, pero en un momento empezó a creerse de más, entonces empezó a hundirse. Entonces clamó a Dios y me dijo, Jesús, sálvame. Y yo le dije, si fuera yo Jesús, yo dejaría un poquito más para que pudiera beber un poco de agua. Y decir, ya, aprende a no dudar más de mí. Pero Jesús no es como nosotros. Cuando Pedro clamó por salvación, él levó la mano y lo sacó del agua. Salvó su vida. Y dijo, Pedro, qué pena que tiene poca fe. Sabe, la fe muchas veces nosotros no entendemos y creemos que la fe viene por la oración. La fe no viene por la oración. La Biblia dice que la fe viene por oír, escuchar la palabra de Dios. Y para que tú tengas certeza de eso, está aquí en Romanos 10:17, que dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no lo han oído? Antes bien, por toda la tierra se ha salido la voz de ellos. La expresión es que los discípulos ya habían hablado para todos de Jesús. Entonces, ¿cómo ellos no han escuchado? ¿Sabe? Es difícil decir que una persona no tiene fe. Muchas personas tienen fe, pero no quieren creer.
Y un amigo que yo le regalé la Biblia, que es que me cuestionaba qué Dios había hecho por él. Una mañana llegué y le regalé una Biblia y me dijo, ¿sabe qué? Yo no creo en eso, es como un libro de ficción, de historias que no son verdaderas. Ya le dije, ya, si es un libro que no tiene historias verdaderas, tú puedes leerla. No, que yo soy ateo, no creo en Dios. Está bien. Ya, ¿tú crees que esto te puede cambiar la vida? Ya, lea nomás. Me dijo, ya, está bien. Sacó la Biblia, le llevó para la casa. Él me dijo después que pensó así, ¿sabe qué? Voy a hacer como un chisme del pastor. Voy a leer, pero voy a abrir la ducha con muchas nubes. Entonces voy a decir, voy a leer en la atmósfera de Dios. Ya empezó a leer la Biblia. Él no se dio cuenta que leyó buena parte de la Biblia y se encantó por la Biblia. 2 meses leyó toda la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, después que leí yo, me encontró en la playa y otro día me dijo, ¿sabes qué? La Biblia es bacanísima, muy buena. Y ¿sabe qué? Me ha cambiado muchas cosas. Él ya no decía más garabatos, no decía más leceras para las personas. Ayudaba a su novia para lavar los talleres, las ollas. Entonces, él ahora hacía cosas buenas. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo no creo en Dios, pero la Biblia tiene mucho poder. Yo le dije, qué bueno. Ya ahí fueron pasando los tiempos, hasta que llegó un día y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero casarme. ¿Tú puedes hacer mi casamiento? Dije, ¿ya? ¿Con quién va a casar? Con otra niña que es atea. Yo le dije, ya, está bien. Si los dos profesan la misma fe, yo puedo hacer el casamiento, porque no es el yugo desigual. ¿Ya? Justo marcaron la data y cuando llegó la data yo fui a hacer el casamiento. Cuando llegamos allá hicimos el casamiento de los dos, bendicimos en el nombre de Dios, usamos la palabra y en este día yo prediqué que muchas personas iban a escuchar la palabra de Dios, pero con una forma un poco distinta de lo que habían escuchado. Empecé el sermón diciendo para ellos, ¿sabe qué? Yo muchas veces soy ateo también. Las personas me quedaron mirando con los ojos grandes, me dijo, ¿pero cómo si eres pastor? Sí, cuando nosotros oramos a Dios, pero no tenemos fe, somos ateos. Cuando pedimos a Dios sin fe, somos ateos, no creemos en Él. Entonces somos iguales. Entonces ellos me quedaban mirando, tentando entender lo que estaba diciendo. Decía, ¿sabe qué? Jesús no vino para los suyos, porque los mismos no lo aceptaron. Él vino para los que estaban perdidos. Ahí los ojos se pusieron más grandes todavía. Es que Jesús no solo vino a buscar, sino que Él quiso pagar la cuenta. Él se entregó como sacrificio y murió para nosotros para que pudiéramos tener vida. Y al final estoy terminando y leo Romanos 10:19. Dios dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dijo, deja que yo hable. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. Os provocaré la ira. ¿Sabe lo que eu estava dizendo? Sabe que Dios está diciendo para ustedes que no creen en Dios, que Él va a utilizar a ustedes para hablar de Jesús para nosotros. Aí los ateos se pusieron los ojos grandes. Y yo les dije, ¿sabe qué? Yo la he escuchado en músicas que ustedes cantan, como dicen que tus rodillas ya están con mucho dolor porque están clamando por fe, pero no la encuentran. Pero sabe que la canción de ellos decía al final, pero si yo despertar por la mañana y leer el libro sin fin que es la Biblia y acatar lo que va a decir, voy a descubrir que soy un pescador de ilusiones. He buscado cosas que no me llevan a nada. Ellos entonces me miraban y me decían, pero ¿cómo estás citando la música que nosotros escuchamos? Y tiene todo eso a ver con Dios. Y yo dije, ¿sabe qué? La fe no viene por la oración. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y ustedes mismos dijeron que si despertar por la mañana y buscar en el libro sin fin, va a entender que eres un pescador de ilusiones. Después dije, ¿sabe por qué? Porque Dios dijo eso. Dios dijo así. Ahora, Isaías dice, ¿sabe qué? Deja que yo hable. Y él dice así, fui hallado de los que no me buscaban,
me manifesté a los que no me preguntaban por mí. ¿Sabe? Ninguno de ustedes vino a este casamiento para escuchar que de Dios. Ustedes vinieron para ver la felicidad de sus amigos, pero hoy Dios ha encontrado a ustedes y Él está diciendo que pondrá en mí como que una ira por ver a ustedes predicando más de Jesús do que yo. Sabe, tenemos que romper las barreras. Somos iguales las personas. El texto dice que perante Dios, sea judío o no, somos iguales. Cuando nos igualamos las personas, ellas pueden entender lo que nosotros vamos a revelar. Eso hizo Jesús. Cuando estuvo con los ángeles, se reveló quién es Dios en él. Satanás no se rebeló contra Dios, sino que contra Jesús, porque dijo, mira, es igual que a mí, pero yo soy mucho mejor que él. Yo soy el maestro. Sabe, cuando nosotros nos igualamos a las personas, podemos revelar Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, se igualó a nosotros, uno como nosotros. Jesús. Entonces podemos entender el Evangelio. Sabe, cuando tú estés con tus amigos, se iguale a ellos, para que ellos puedan entender que pueden ser iguales a usted. Pablo dijo, sabe, sean imitadores de mí, porque yo imito a Dios, a Jesús. Si ustedes quieren ser igual a Jesús, yo no voy a ser igual a Jesús, pero yo estoy imitando a Él. A lo mejor a un día seré muy parecido con Él, así como ustedes, si hicieran lo que hago yo, serán como Él. Entonces, Pablo sigue el ejemplo de Jesús. Nosotros debemos romper las barreras y llevar el Evangelio a todas las personas. Y entonces al final él dice, pero acerca de Israel, Dios va a decir, dijo él, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sabe? Tal vez Dios esté extendido su mano muchas veces para nos recibir. Y nosotros no entendemos porque creemos que somos los más obedientes, somos los perfectos. Pero eso no es verdad. Dios nos conoce y sabe quién somos nosotros. Por eso hoy quería te invitar a que haga un ministerio en tu vida. No sé si te gusta fútbol, voleibol, básquet, surf, skate, hasta mesmo tricô. En Brasil hay una para coser con las agujas. Entonces una señora me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo hago el ministerio con tricô, que es para coser. Ya, ¿y cómo lo haces? ¿Sabe? Yo voy enseñando a las mujeres cómo hacer, pero cuando llegan el punto cruz, yo le digo, pero el punto cruz es de Jesús. Ya, y ellas me preguntan, ¿pero cómo así? Y ahí entonces empieza a decir, ¿sabe? Jesús murió en la cruz por mí, por usted. Y yo le digo, hermana, eso es lo bonito. Es utilizar lo que a ti te gusta y a presentar a Jesús como revelación. Que Dios te bendiga. Yo sé que el tiempo pasó muy rápido. Yo quería hablar mucho más para ustedes, pero que Dios te pueda bendecir y que tú puedas ser en realidad un ministerio perfecto en tu vida, revelando Jesús, igualándose a las personas. Que Dios te bendiga. Chao, nos vemos muy pronto.